Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. En las próximas elecciones del 2019 se suma a la contienda el Partido Vamos, un instituto político nuevo que se estrenará no solo como organización, sino con su fórmula presidencial. El pasado martes 16 de octubre nos acompañó en el estudio su candidato a vicepresidente Roberto Ocampo, quien destacó los planes en materia de subsidio y desarrollo territorial, entre otras. Escuchemos parte de sus propuestas. Algo que me llamó poderosamente la atención es que vivís en un caserío. Es muy distinto llamarse experto en desarrollo local cuando vivís en un residencial con seguridad, con todos los servicios, a probarte viviendo allá donde está viviendo el salvadoreño, que se le ve difícil todos los días para conseguir un trabajo, para darle de comer a sus hijos. Y tomamos esa decisión con mi familia y hace 5 años vivimos en un cantón que está carretera con Mazagua. ¿Pronunciarías tú o fomentarías una descentralización del Estado para un fortalecimiento más a los 262 municipios? Yo creo que la pregunta, se responde sola, es que ya no hay opción, hay que hacerlo si queremos ser un Estado moderno. Personalmente creo que la Secretaría de Transparencia en sí va a ser una de las entidades que vamos a revisar y es muy probable que desaparezca. Porque creo que no le ves sentido. No, yo no le veo sentido y no le he visto resultados. ¿Qué opinión te merece el aborto? Nosotros siempre hemos tenido una postura bien clara en ese sentido. Porque te definís como pro vida. Estamos a favor del derecho a la vida. ¿Llegar ustedes al gobierno fomentarían más impuestos? No, vamos a quitar algunos impuestos que están frenando la economía. Vamos a tener que formular programas sociales y vamos a tener que enfocar adecuadamente los subsidios. Pero hay subsidios que son perversos. Esos los estamos revisando y muy seguramente los vamos a tener que o eliminar o reorientar. Te voy a poner un ejemplo. El subsidio al transporte público. ¿Estás de acuerdo en mantenerlo o no, en eliminarlo? Tenemos que reorientarlo. Si acaso vamos al usuario y vamos a condicionarlo a que el sistema de transporte público sea digno. Los salvadoreños en el exterior solo le importan al gobierno en términos de remesas. Hoy el análisis de estas ofertas de campaña de Vamos en Pulso Ciudadano, conducido por Julio Valdivieso. Buenas noches, un gusto estar nuevamente en un programa más de Pulso Ciudadano. Hoy es jueves 18 de octubre y le damos la bienvenida a su programa. Hoy analizaremos qué tan viables son los planes de gobierno que tiene el Partido Vamos, que participa por primera vez en el ámbito político electoral. Los salvadoreños están dispuestos a apoyar a partidos que no se inclinan hacia la derecha o hacia la izquierda, tal como Vamos lo define en su ideología. ¿Tendrá este nuevo partido una oportunidad real de llegar al gobierno? Para esto y para más, me acompañan en el estudio el colega abogado y analista Max Mojica. Max, buenas noches, un gusto tenerte en el programa. Gracias por la invitación. De igual manera me acompaña Juan Ramón Medrano, colega, también analista. Juan, buenas noches por hacernos. Buenas noches, gracias por invitarme. Y también le doy la bienvenida a Walter Raudales, periodista, escritor y analista político. Walter, es un privilegio en realidad contar con tu presencia. Buenas noches, Julio, un gusto estar contigo. Bien, antes de entrar a analizar, dijéramos, las propuestas que el candidato a la vicepresidencia por el partido Vamos, es necesario establecer un tema de coyuntura, Max, Juan Ramón y Walter, y fue el hecho del veto que fue superado el día de ayer en la Asamblea Legislativa con 57 votos. Debo decir que particularmente me sorprendió el hecho de que se sumara a ese voto el de Juan José Martel, es decir, un hombre de izquierda que marcó, quizás fue el único voto de izquierda que aparece dentro de este esquema, que
¿qué medida política, qué lectura política le das tú a este veto presidencial? A esta superación, la superación del veto. Dicho. Pues mira, fíjate que de entrada es bien interesante. O sea, hay un punto. El punto es de que estamos ya viendo en marcha una posible maquinaria, digámoslo así, de derecha, preparándose ya para un cambio de gobierno. El mensaje no deja de ser interesante en el sentido que si llegase a ganar Arena, pues tendría la posibilidad de manejarse de una forma más cómoda en términos de estar presentando el binomio Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, propuestas de ley, o sea, ellos pues como ya ejerciendo la presidencia de la República, teniendo en sí mismo una bancada legislativa favorable, digámoslo así. En ese sentido, tenemos años de no ver a una bancada legislativa que le puede de alguna u otra forma permitir la vida fácil al Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay un mensaje por ahí que flota en el ambiente. Lo segundo es ver y analizar el aspecto del voto favorable del Frente en este caso. ¿Por qué se superó el veto presidencial? Pues porque también parte de su partido político está de acuerdo en la necesidad de la transparencia, en la necesidad de tener que la Fiscalía de la República tenga armas, tenga dientes, tenga la suficiente, digamos, capacidad legal para estar persiguiendo a la corrupción en El Salvador, lo cual responde, y en ese sentido pues una felicitación al diputado del Frente que votó a favor, porque responde a la necesidad del pueblo, a la necesidad que todos tenemos, que hemos trasladado en las urnas, y decir, estamos cansados de la corrupción. Entonces, en ese sentido, sostengo de que por lo menos este diputado reaccionó favorable a ese sentir ciudadano. Pero el diputado no es del Frente, sino que representaba al Cambio Democrático. Sí, pero de alguna forma pues ha estado, digamos… Sí, es un hombre de izquierda, por supuesto. Siendo una persona de izquierda, ¿no? Juan Ramón, ¿te manda algún mensaje político el hecho de que un diputado que es de pensamiento de izquierda se separa en este y además vota un número 57? Sí, yo creo que de hecho la posición de Juan José es una posición claramente independiente, ¿no? Y me imagino que su análisis debe haber sido que el veto de alguna manera afectaba la imagen del país, ya que nos sacaban del grupo este de Egmont, y en ese sentido pues me imagino que su planteamiento fue tratar de enmendar ese efecto negativo de que el país fuera considerado como un país en donde podía haber digamos facilidad para malos manejos de algunos capitales oscuros, porque eso es lo que se deja entrever. Ahora, más allá de eso, yo creo que lo importante de todo esto es que no se esperaba que se superara el veto, y de alguna manera el hecho de que una parte de la gente de Ghana votara por superar el veto te dice de que Ghana de alguna manera se está despegando de acompañar al FMLN como habían estado de manera bastante cerrada hasta ahora, y esto pues puede de alguna manera deberse tanto los diputados de Ghana como incluso la misma posición de Juan José Martel, es de que tienen una posición política ya diferente por el interés también incluso de las elecciones, y porque su candidato pues ya es en este caso Nayib Bukele. Walter, el FMLN no acompañó y no se esperaba tampoco que Ghana iba a acompañar. De hecho, creo que fue una votación dividida. Algunos diputados de Ghana tampoco acompañaron a esta superación, pero otros sí. ¿Qué lectura? ¿Cómo interpretar? Mira, la primera lectura es una aparente ruptura en Ghana, ¿verdad? Hay una fractura ahí. Pero más que superar el veto, yo diría las implicaciones de eso, porque nadie las ve. O sea, la implicación es que se está creando un suprapoder en la Fiscalía. Y un suprapoder de ese tipo, mal administrado o administrado con los dados cargados, como hemos estado viendo recientemente, podría tener consecuencias también negativas. ¿No crees tú que ha actuado la Fiscalía de una forma objetiva? No, digamos, en el caso, por ejemplo, de personeros de Arena, no han sido llevados a juicio, ¿verdad? En el caso, yo creo que ha tenido los dados cargados clarísimamente, ¿verdad? Clarísimamente. Pero están detenidos dos expresidentes,
Uno Bueno, de, no se hacen de Arena cargo. que falleció y el otro... No se hacen cargo, Arena no se hace cargo Bueno, que de no eso. se haga cargo. Pero fíjate que, por ejemplo, yo digo, ¿por qué no investigaron a la ex vicepresidenta de SACA, que fue directora del seguro? ¿Verdad? Y está eso. ¿Por qué no han investigado los 10 millones de Arena que confesó Paquito Flores? Los confesó ante una comisión de la Asamblea Legislativa que los había entregado en saquitos, ¿verdad? Al partido Arena también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas llaman la atención. Yo cuando te digo a dos cargados me refiero a eso. Yo hubiese esperado, digamos, un fiscal más equilibrado, más equitativo, una justicia con mayor equidad. Y eso Bueno, él ha dicho desmerito. que todavía están investigaciones en curso, Bueno, no se ha determinado todavía. Bueno, ya creo que el reloj de Arena está dado vuelta y comienzan los días a contar, se le va a terminar su tiempo, ¿verdad? Y se va a extrañar eso precisamente. Pero Entonces, en el mensaje caso, de la superación. el mensaje del veto es precisa, ya lo han dicho aquí los colegas, es decir, hay un giro de timón, ¿verdad? Hay un cambio de ruta, digamos, en las coaliciones en la Asamblea Legislativa y hay que observar qué pasa más allá. Yo creo que tiene que ver mucho con la candidatura de Gana también, ¿verdad? Hay ya nuevos intereses, ¿verdad? Hay nuevos también lógicas y nuevas estrategias, digamos. Entonces eso va a cambiar la lógica de la Asamblea Legislativa como la veníamos viendo hasta ahora. Entonces, ¿tú crees que va a haber un cambio en realidad? Bueno, eso es lo que se anuncia, ¿no? Porque vendrán más vetos también. ¿Tu experiencia como periodista, tu olfato? Mira, lo que yo creo es que está haciendo el partido Gana concesiones a la Embajada de Estados Unidos, concesiones al candidato, ¿verdad? Y con desconcesiones a las presiones también, ¿verdad? Internas, ¿verdad? De eso. Bien, cuando regresemos vamos a analizar no solo las implicaciones que apuntaba Walter Raudales, sino que qué va a pasar ahora. Al haber superado el veto, la pelota va a pasar a la cancha de la Corte Suprema de Justicia y ahí hay otras implicaciones que las vamos a analizar en el próximo segmento. No nos cambie, ya regresamos. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Max, creo que se abre un buen debate, no solo jurídico, sino también político. El hecho de que el control constitucional que tiene el señor presidente en el proceso de formación de ley, vetó por inconstitucional la ley, pero fue superado el veto. La Constitución habla de que hay que remitirlo a la Corte Suprema de Justicia, no a la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es tu opinión con respecto a que si la Corte está conformada o no para resolver? Porque de que va a llegar a la Corte, va a llegar a la Corte. Mira, lo que pasa es que técnicamente hablando, a donde debería llegar es a la Sala de lo Constitucional. No, pero no técnicamente. ¿Qué dice la Constitución? No, pero si tenés un organismo que conoce de la Constitución, debería estar llegando a la Sala de lo Constitucional. Bueno, la Constitución literalmente te dice que es la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal. Tú sos abogado. Pongamos el punto de que va a llegar a la Corte en pleno. Es correcto, ahí quiero llegar. Ok, pongamos ese punto. De todos modos, la Corte en pleno ahorita está patoja. O sea, pues ahorita no tenemos los miembros de la sala. No, pero tiene más de 8. Y es un cuerpo colegiado, que es una Corte plena, que hace mayoría 8. Tiene 9. Claro. Entonces, y tiene 9 diputados, entonces mayoría, ahí se puede actuar. ¿No? Hay que ver los quórum de instalación con los quórum, dijéramos, de funcionamiento. Pero si estuviese integrado, que es uno de los retos, que también los efectos que no se ha medido, la falta de elección de la sala, porque no tenés un órgano conformado. Entonces, si va a llegar a la sala y partimos del punto de que tenga su quórum y que lo vaya a resolver, yo considero de que es suficiente, o sea, que el órgano que se está constituyendo ahorita es suficientemente legal y constitucional para que funcione. O sea, no estamos hablando de que se le está quitando ninguna función a nadie, sino que al final de cuentas se le está estableciendo un órgano independiente de Contraloría para que pueda proceder a fiscalizar y a procesar los delitos. Pues yo no le veo realmente razones de inconstitucionalidad al tema.
¿No crees que sucede? No. Tú en este análisis, pero quiero más política, tu visión en cuanto a la conformación. Walter acaba de poner el contrapunto a, dijéramos, a la visión de Max. Dice, mire, no es necesario que estén los 15 magistrados. Es un órgano colegiado que si tienen 10 hay quórum para estar, incluso quórum para tomar decisión. Pero políticamente, ¿cómo ves vos ese mensaje hoy por hoy de no tener una sala de lo constitucional? Mira, yo creo que el hecho de que no exista sala y que ya tengamos más de 3 meses de que no se haya electo, obviamente es preocupante, porque son 3 órganos del Estado los que deberían de estar funcionando, y al no estar uno, pues sin duda que la balanza se carga hacia los otros 2 órganos. Aunque, voy a hacer el paréntesis, aunque antes la balanza se cargaba al órgano judicial, porque la sala de lo constitucional pasada realmente hizo un papel de gobierno prácticamente, de gobierno de los jueces, porque ellos tomaron una serie de atribuciones que afectó al gobierno y afectó al órgano legislativo. Muchos dicen que se tomó atribuciones. Bueno, declaró inconstitucional la ley de amnistía, declaró inconstitucional la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, de la misma Sala de la Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral, incluso el caso de Eugenio Chicas, que dijo que era inconstitucional, pero que terminara su periodo, que le faltaba un mes, los 920 millones que se tardaron 1 año y medio para declarar inconstitucional. O sea, hay una serie de elementos ahí que dicen que la sala realmente de alguna manera se tomó determinadas atribuciones, que es lo que... ¿Crees tú que es lo que están evaluando los diputados? A eso iba, que es lo que de alguna manera quisieran algunos diputados y otros quisieran que no pasara eso. Entonces, en ese sentido, el hecho de que el tipo de sala que se quiere elegir pesa mucho, me da la impresión de que a todos, pero en particular al Frente y a Gana, no le interesa elegir sala en inmediato desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque al gobierno le ha afectado la sala. Entonces el gobierno quiere una sala que juegue su papel. Van a buscar entonces gente que no tenga, digamos, la simpatía por determinado sector económico poderoso, como se supone que existió en el pasado. Y me da la impresión a mí de que tampoco a Gana le conviene, porque la inconstitucionalidad o la posibilidad de inhabilitar jurídicamente a Nayib Bukele, una de las más fuertes es que exista la sala y que la sala sea la que de alguna manera declare una inconstitucionalidad. Walter llamó a la atención el contrapunto tuyo, es decir, para ti el hecho de no contar con una sala, mejor dicho, de no contar con 5 magistrados en el máximo tribunal del país, pudiese conocer de esta constitucionalidad o no con 10 magistrados. Sí, es que el máximo tribunal de justicia es la Corte en pleno, no es la sala de lo constitucional, ¿verdad? Y en ausencia de la sala hay algunos temas que evidentemente tiene que conocer el cuerpo colegiado, que es la Corte en pleno, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, yo creo que lo más grave que se vislumbra con esta superación del veto, ¿verdad?, es que pudiesen darse múltiples escenarios, pero uno que yo vería, por ejemplo, imagínate tú que se haga un reparto y que llegue a acuerdo, que haya un acuerdo entre la derecha, ¿verdad?, y que diga Gana, mire, Arena y PCN y PDC agarren la Corte, como ya tienen los 56, denme a mí el fiscal, y que Gana agarre el fiscal, por ejemplo. Eso es. Claro, eso es parte del juego político, es el rejuego político. Pero yo diría, a propósito de los recordatorios de esa sala que existió, es que, digamos, por lo que yo creo que en algún momento van a tener que ser juzgados, y si no son juzgados por un juez, tendrán que ser juzgados por la historia, ¿verdad?, es que cometieron una enorme aberración, ¿verdad?, que es peyorizar la política, ¿verdad? Y la política, en el buen sentido, desde el sentido aristotélico, ¿no?, es el bien común, es el buen sentido de las cosas. Entonces, decir, por ejemplo, que un magistrado o que un funcionario no puede ser político, entonces peyorizaron en el sentido que político, pero con pensamiento de izquierda, porque yo no vi que enjuiciaran o destituyeran a alguno que tuviera pensamiento de derecha.
¿verdad? Pero solo les recuerdo, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahorita con la Corte de Estados Unidos, con Donald Trump, ¿verdad? El Partido Republicano y su presidente, que en el momento actual propone a la Corte de Cuentas uno que es claramente y esencialmente republicano, y cuando estuvo Obama propuso claramente demócrata. O sea, no es en sí mismo y de suyo malo la expresión política. No puede reconocer entonces, dijéramos, en este caso, digo, lo pongo como ejemplo, lo pongo como ejemplo, es que en el caso, digamos, de los jueces, tienen que ser, digamos, su vida pulcra, digamos, su vida incorruptible, independientemente de sus opciones políticas, porque no existe alguien que sea apolítico. Es decir, no existe nadie. Es decir, entonces, bueno, pero el punto es, lo que se vislumbra con esta superación del veto es que podría haber un reparto, digamos, de puestos y reparto de poderes dentro del bloque de derecha, ¿verdad? Que tienen el poder. Y tienen el poder. No sé por qué no lo habían hecho antes, estaban quizás fracturados, divididos. Juan José no entonces, puede considerarse un no, pero quítalo a él, hacen 56. No, pero está en los partidarios que también. Sí, también los partidarios. Entonces, pero yo creo hay que una posibilidad el tema del reparto ya estaba sobre la mesa antes de que eso pasara, porque al final de cuentas tú estás planteando un posible reparto de derecha, pero ha existido también una insistencia, por así decirlo, de parte del frente de Ghana de poner su propia cuota. Entonces, digamos, como que ese tema de los repartos flota en el ambiente. ¿Y qué es lo que yo te quiero decir? ¿Qué es lo que está perdiendo el país? Lo que está perdiendo es independencia de sus jueces, en este caso los magistrados de la sala, está perdiendo algo que la sociedad civil ha solicitado, que es la meritocracia. ¿Entendés? Entonces yo creo, Walter, que tú hablas de un reparto de derecha. Puede ser que ocurra, no te digo que no, pero ya estaba ocurriendo un reparto que había sido solicitado por la izquierda. Y reparto de derecha o reparto de izquierda, las dos cosas son malas. Es que lo que pasa es que no es reparto, es que es su función esencial, pues elegir, ¿verdad? Ahora, si querés que alguien sea, digamos, apolítico, bueno, pidámosle a la conferencia episcopal, a la conferencia religiosa, a los evangélicos, que lleven sus candidatos, pues, y que los traigan, no sé, de Limbo o a saber de dónde los van a traer, pero que tiene vinculación política, la tiene. Ahora, uno de los cuestionamientos que más hemos visto recurrentemente es precisamente la ausencia del nombramiento, ¿verdad? Y lo estás viendo ahorita en este efecto que no tienen conformada, dijéramos, un órgano como es. ¿Existirá a tu criterio como abogado alguna sanción? Porque esto se está convirtiendo en una costumbre del órgano legislativo en el incumplimiento de los plazos constitucionales. Fíjate que típicamente los magistrados, los jueces, los encargados de aplicar la justicia, digámoslo así, no hay sanciones, ¿verdad? No tienen sanciones. Entonces, yo creo que esa es una deuda también que debe de empezarse a aplicar. Fíjate que voy a sacar un tema que no es de política, sino que es de la práctica de los abogados que litigamos, que es la nueva ley contencioso administrativa, que sí ya contempla en su texto sanciones para los magistrados de cámara o para los jueces de los contenciosos administrativos que no dicten las sentencias dentro del plazo, porque pues hay un aforismo jurídico que se establece que una justicia tardía no es justicia. ¿De qué te sirve que te restituyan los derechos 5, 10, 15 años después que ha ocurrido un evento? Entonces, siguiendo esa lógica, yo creo que es necesario que se modifique la Constitución en lo pertinente, que se modifiquen las leyes secundarias en lo pertinente, para que se establezcan, Julio, ese tipo de sanciones. ¿Cuál es la sanción? No puede pasar X cantidad de tiempo sin que el diputado cumpla lo que pues, parte esencial de su función, que es elegir a magistrados. ¿Y por qué se ve? Porque, bueno, retomando tu tema, Walter, repartiéndose cuotas, queriendo hacer combos con la elección de fiscal, queriendo hacer combos, magistrados, fiscal, presupuesto. Bueno, pero de hecho ya estamos empatados en los tres, ya la elección, pero el fiscal ya se abrió. Pero eso es lo que te quiero decir, o sea, es decir, si no tenemos sanciones, esta costumbre, esa mala costumbre, es más, ni mala costumbre, perversa costumbre, va a seguir adelante. Yo sí creo que deberían de establecerse sanciones, porque la sanción natural para ese tipo de cosas es el voto, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos no deberíamos de estar dispuestos a olvidar este tipo de cosas. Lo que pasa es que el pueblo tiene memoria corta y a la vuelta de 3 años estamos otra vez con otras preocupaciones, otras coyunturas, y ya se nos olvidó que no eligieron a los magistrados. Entonces yo creo que debería estar acompañado de 2 cosas: la sanción establecida en ley o en la Constitución, y por otro lado la sanción del voto, que nosotros como ciudadanos no deberíamos de olvidar. En 30 segundos, Juan Ramón, ¿compartiste que la sanción más sea moral, de castigo,
¿O vos no entendés alguna sanción que pudiera existir actualmente en la Constitución? Bueno, te veo así un poco... Si somos extremistas, de hecho hay un artículo de la Constitución, 87, 88, que habla incluso del derecho de insurrección y no se refiere a la insurrección popular, sino que se refiere también al hecho de que hay fuerzas civiles que pueden perfectamente... ¿Estás proponiendo que se separen los 84 diputados? No, te digo que eso existe. Por incumplimiento. No, es decir, es que en la Constitución digamos que es una figura extrema, te digo, pero eso te dice a vos de que la sociedad civil tiene que hacer presión para que los órganos del Estado cumplan con su deber. Me refiero que ese digamos, es el artículo de la presión máxima, ¿verdad? De que puede llegar incluso hasta eso, a que uno de los sectores de la sociedad civil obligue a los diputados a que elijan quitando algunos y poniendo otros, pero no le veo. No, pero no estoy planteando eso. Lo que digo yo pero en mi caso yo creo que la mejor forma de presionar a los diputados es de que la sociedad se manifieste. O sea, no, para mí que ellos son los que hacen la ley, no van a hacer una ley poniéndose ellos una multa. Bien, o una sanción. Tenemos que ir a un corte comercial. No, pero yo falto en este. Está bien, cuando al regreso, pero quedo pendiente porque quería. No, es que hay unas cosas que hay que aclararlas. La parte. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Nos habíamos quedado en una discusión sobre la forma de cómo están incidiendo en este momento. Walter, ¿cuál es tu visión con la teoría que está planteando? Dos cosas aquí dos cosas con los colegas. Bueno, mira, una aclaración semántica y de lenguaje. O sea, cuando se habla de sociedad civil, ¿verdad? Yo agregaría movimiento popular y movimiento social. Porque la sociedad civil es una palabra que se la ha tomado el pensamiento de derecha, el pensamiento conservador, ¿verdad? Hablan de sociedad civil, se apropiaron de ese concepto, pero digamos, del otro lado del pensamiento progresista se habla de movimiento popular, que serían sindicatos, y está el movimiento social, que serían, digamos, instituciones que no son prácticamente. Entonces, cuando Juan Ramón dice la presión de la sociedad civil, yo te diré, y también del movimiento popular y del movimiento social. Es decir, pero cada uno se ha apropiado del nombre. No se han apropiado. Lo que pasa es que hay una batalla de ideas, y entonces ahora se habla de un concepto de ciudadanía, donde entran todos, digamos. Pero yo creo que hay que hablar de ciudadanía, porque si hablas de movimiento, si hablas de sociedad civil, bueno, ya estás enseñando por dónde va tu pensamiento, ¿verdad? Y si hablas de movimiento popular, por dónde va el tuyo. Pero yo diría, hablemos de ciudadanía y que incluyen todos. Pero en esa lógica, yo diría que hay una especie como de hartazgo, de cansancio con la clase política que no resuelve ni hace lo que tiene que hacer. Digamos, en este caso, yo propondría que hay que pensar, porque habría que hacerlo, darle esta posibilidad a los ciudadanos. Digamos, sería interesantísimo y muy hermoso que, por ejemplo, el fiscal lo eligiera el pueblo, los diputados. Imagínate que se hiciera una selección de 15 candidatos, y que esos 15 candidatos, después de 100 que le llegan a la asamblea, y que la asamblea diga a estos 15 y se vaya a una elección popular, ¿verdad? Y que la gente vaya a votar. Y lo mismo para los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Yo estaría por una reforma, porque eso tendría que ser una reforma constitucional. Sí, claro, pero lo estoy hablando como un sueño, ¿no? Decir como un sueño, porque decir, sí, que la ciudadanía presione. O sea, mira, ya darle a la ciudadanía solo la capacidad de presionar. Pero ahí te voy a llevar a la pesadilla de tu sueño. Sí. Juan Ramón lo que plantea, que está contemplada la figura, Walter, en el artículo 87 de la Constitución, que es el derecho de insurrección, que no es un golpe de Estado, sino es la separación de aquellos funcionarios que han reiteradamente violado la Constitución. Entonces, en esa lógica, sí creo yo que lo planteó Juan Ramón. Ustedes, ¿tú avalarías una...? Mira, yo sí quiero hacer un contrapunto con lo que dice Walter, porque la realidad es que Walter lo que está exponiendo es una especie de democracia directa. Claro. ¿Te vas por ahí?
Pero No, perdón, yo- existe el cuando- referéndum y el cuando- plebisito, que es cuando una no forma funciona. constitucional Sí, sí, que pero no habría que aprobarlo. institucional. A mí me gustaría ir a votar por tal Pero que habría que candidato. aprobarlo. Lo que pasa es que la fíjate, reforma. Si no fíjate que funciona, yo, nosotros- yo sí tengo muchas dudas sobre eso, Sí, Walter, sí. y mi punto es técnico. Sí. El presidente puede generar, o es necesario pues, que se elija al presidente de forma democrática porque se hace por simpatía, se hace por ideología, muy poca cabeza aquí en El Salvador, lamentablemente, pero se hace por corazón. Pero el fiscal general, los magistrados de la Corte de Cuentas, Las los elecciones de segundo grado. Sí. pero los quiero describir para que el público, digamos, entienda cuáles son esas elecciones de segundo grado. El fiscal general, los magistrados de la Corte de Cuentas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tribunal No nos Supremo. interesa que sean simpáticos. Yo no quiero tener un fiscal buena gente. No quiero tener un fiscal con una sonrisa contagiosa. Lo que queremos es un fiscal técnico. Lo que queremos son unos magistrados que su hoja de vida les Pero lo permita que yo ser le magistrados. entiendo a Walter es la Pero legitimidad lo para que la pasa- actuación en el pero es que ejercicio. lo que pasa es que lo que Walter, o por lo menos lo que yo te entiendo, Walter, es que va a venir el pueblo y va a votar por el mejor magistrado, y eso no siempre es así, Julio. O sea, no es así. El pueblo no vota por la mejor hoja de vida, el pueblo vota por el más simpático. Por eso nosotros elegimos a los diputados. Y tal vez, Walter, realmente Pero el llamado fíjate es que en los diputados magistrados, hagan su trabajo. en los magistrados, de los 30 que envía la lista Consejo. de la judicatura, 15 son elegidos Por voto directo. por voto de los abogados. Pero son colegas. Por eso son abogados. ya sabes Pero quién es a mí quién. me parece que tu visión está como viendo de menos al pueblo, pues sí, yo creo que si no A ver, yo cumplen, estoy si no diciendo cumplen que los el pueblo diputados, puede votar fíjate por tú, si no cumplen conciencia. los diputados su papel y esto se alarga. Yo tampoco estoy de acuerdo de que lo que habla de la insurrección no tiene que ver con un golpe, sí tiene que ver. O sea, tampoco vamos a... Es una arista. Es que Es una arista, una pero arista. tampoco Sí. le pongamos rosadito a ese artículo. O sea, que es, No. es. Ahora, que hay otras aristas Claro. de interpretaciones, sí, Lo también. que pasa es que la misma disposición te Sí, establece que pero- se limita a la separación sin que esto implique la derogación de la Constitución. No, por eso. Es decir, pero quizás la posición de Juan Ramón es quizás la última que debería Sí, de estar. en caso extremo, como te decía yo. Pero te voy a decir que hay una realidad. Aquí pasamos casi 7 meses sin Consejo Nacional de la Judicatura. Ya superamos la anterior 30 días sin Corte Suprema de Justicia. Bueno, con Shafiq Handel, ¿te acordás? Pasamos casi un año sin presupuesto. Entonces yo siento aparte porque entiendo la sanción moral que plantea Max, de que en las próximas elecciones nos fijemos bien por quién, pero eso está bien a nivel del deber ser, pero en la realidad sabes que esto no funciona así. ¿Qué mecanismos sugieren ustedes hoy por hoy que pudiese impactar en los diputados para acelerar esta elección? Bueno, y eso es lo que aprobemos un antejuicio y que lo llevemos a un juicio por no cumplir su deber, pues porque acordate que los funcionarios públicos tienen un deber, es decir, no es cuestión de que lo estás poniendo ahí de adorno, o sea, todos los funcionarios públicos, ¿Vos llamarle te fiscal decantarías general, por un antejuicio a los un 84 un diputados? antejuicio promovido por la Fiscalía General de la República. Ok, ¿tú, Juan Ramón? Mira, lo que pasa es que me preguntaste los aspectos, digamos, de más peso, pero en este caso te voy a hacer un juicio político. El problema es que en la democracia existen precisamente por eso, en el concepto rusoniano, ¿verdad?, del Estado, por eso existen 3 órganos y los 3 hacen el equilibrio. Uno, ¿verdad?, es el que conduce el Ejecutivo, otro es el que te dirime las inconstitucionalidades entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero el Legislativo es el deliberante, ahí existe democracia. Y la democracia, nos guste o no nos guste, es precisamente ese juego de ideas, ese toma y daca e incluso las negociaciones, que deberían dejar sobre la mesa, sí, pero a veces se dan incluso también debajo de la mesa, que es lo que criticamos. Pero lo que te quiero decir yo es de que el Parlamento parla, decide, ¿verdad? Y si no hay una ley que los obligue, pues bueno, ellos se pueden tomar el tiempo que consideren necesario. Es más, hicieron una consulta a personalidades constitucionalistas, ¿verdad? Llegaron incluso a la Asamblea Legislativa y la mayoría o prácticamente todos los 3 que son gente con un peso histórico en el país, le dijeron, miren, está mal que no hayan electo, pero ya que se tardaron, por favor elijan bien. El punto no es que se apuren, el punto es que elijan bien, correctamente. Y aquí te termino. Mira, de alguna manera, y ahí coincidí con Walter, fue más la derecha la que tuvo influencia sobre esta sala saliente. Y la derecha, hoy que tiene más diputados, quisiera darle continuidad a eso.
De hecho, eso es así. Pero también la izquierda, y gana en este caso, que ahora incluso tiene un interés también electoral presidencial porque lleva a Bukele de candidato, a ellos lo que les convendría es una sala de lo constitucional lo más independiente, lo más equilibrada posible y que no tome posición política para que no les afecte. Walter, Sí. la discusión creo que deberíamos de centrar es quién reúne el perfil más idóneo para desempeñarse como magistrado, más si responde a Gana, al PCN o al Frente. Esa debería ser, teóricamente hablando, la discusión que los señores diputados deberían de estar haciendo. Hay hojas de vida, hay trayectoria. ¿A qué crees tú en realidad a que se debe este entrampamiento? A lo que plantea Juan Ramón, de que hay un temor en algunos partidos de que si nombran una sala pueden en un momento determinado inhabilitar a un candidato. Mira, yo creo que esto tiene que ver con una estrategia del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el control de los países a través de los golpes judiciales y de la justicia. Y en la medida en que tenga control de ciertas instancias y organismos, digamos, judiciales, como fiscalía, algunos jueces, algunas cortes, algunas salas, en esa medida puede mantener su influencia imperial, que me refiero a la hegemonía. Digamos, cualquier país que desentone con la lógica neoliberal, entonces se le ponen los dados y se le aplica este tipo de cosas. Entonces, esto tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Y no lo ignoremos. Estás hablando de los ejemplos que han habido en Brasil. Claro, en Argentina, en todo, Ecuador, por supuesto, Sudamérica, en todo Sudamérica. Hay una estrategia de utilización de la justicia para eso. Hasta un nombre tiene ya esa estrategia política. Entonces, pero no estamos ausentes de eso. La corte, Bueno, la Asamblea. no, lo que pasa es que cuando tú dices que elijamos bien, ¿a qué te refieres bien? Mira, para FUSADES hay tales candidatos. Para el movimiento social, me refiero al Frente Sindical Salvadoreño, donde están aglutinados más de 40 organismos, federaciones sindicales, son otros. Para los trabajadores son otros. Lo que pasa es que, claro, FUSADES tiene una gran caja de resonancia, un enorme megáfono, pero los trabajadores no lo tienen. No tienen medios de comunicación a su disposición, no tienen, digamos, una estrategia de redes sociales, etcétera. Entonces, por eso no conoces tanto sus pensamientos ni sus, digamos, opciones en candidaturas. De hecho, cuando se han expresado esos magistrados que quiere la clase trabajadora, han sido defenestrados y despotricados, ¿verdad?, en los medios de derecha. Entonces, yo creo que lo que habría que buscar es, bueno, un poco su trayectoria, cuáles son sus hechos, ¿verdad? Si son profesionalmente, si su título no ha sido comprado, si su título es de una universidad honorable, si su título es de verdad, se sustenta, si todo su historial, digamos, de abogado es respetuoso o no respetuoso. A eso es lo que tenemos que fijarnos. La ciudadanía se pregunta, hay 30 listas, hay una lista de 30 nombres. Ya buscaste coincidencias, todos tienen un currículum, una hoja de vida, una trayectoria. ¿Por qué no escoger los puntos de coincidencia? Y nos decimos, bueno, ¿hay voluntad o hay cuota? ¿Qué es lo que quiere? Creo que la discusión debería centrarse en qué perfil queremos para la Corte, que magistrados independientes, magistrados que no obedezcan a ningún partido político, a ningún sector económico. Es decir, esa es la aspiración que deberíamos de estar canalizando todos los partidos en este momento. Pero ya está planteado, Julio. O sea, todo lo que tú estás diciendo ya está planteado, está analizado, están los baremos disponibles incluso pues para el análisis del público. Ya los magistrados, los candidatos a magistrados han sido analizados, han sido entrevistados. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando? Yo no puedo entender ahorita, digamos, qué es lo que falta dentro del proceso, más allá de un entrampamiento caprichoso de parte de las principales fuerzas, pues que cada quien está como viendo el suyo, pero yo creo de que a nivel de análisis de la personalidad histórica, de su trayectoria profesional, de su ética, de su desvinculación política, ya está planteado. Bien, me comprometo que en un próximo programa vamos a discutir a profundidad la no elección, porque creo que el país merece una explicación y una verdad. No nos cambie, ya regresamos con la última parte del programa.
Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Ojalá se pudiera trasladar en los intercambios las verdaderas discusiones de los programas. No quisiera cerrar esto sin hacerles que ustedes tuvieran la oportunidad de escuchar al candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Vamos. Y una de las interrogantes que yo le planteaba es que van por primera vez con un riesgo de no obtener, dijéramos, los 50,000 votos que establece la ley para no estar cancelados, y que de acuerdo con las encuestas las ubicaban en un porcentaje muy mínimo. ¿Qué opinión te merece a vos el partido Vamos? Un partido que no tiene pasado, un partido que se ha, dijéramos, autodefinido, que no es ni de izquierda ni de derecha. Mira, fíjate que yo sinceramente creo que El Salvador tiene una gran oportunidad con Vamos. Yo creo que a nivel de votantes, digamos, a nivel de ciudadanía, está cansado pues un poco de la polarización de ambos partidos principales, del FMLN y Arena, y surge Vamos como una opción fresca. Pero desde mi perspectiva al menos, yo creo que no era el momento de Vamos. ¿No le ves posibilidades a Vamos No, en esta elección? o sea, ¿Ni ahorita, siquiera de supervivencia? Bueno, mira, yo creo que para Josué Alvarado y su equipo, pues para Roberto Campo, yo creo que sería un gran éxito, un enorme éxito que llegue a los 50,000 votos. Pero ¿para qué arriesgar su partido en este momento? Yo creería que teniendo pues actores tan importantes pues como el FMLN, Nayib Bukele gana y Carlos Calleja en Arena, yo creo que las oportunidades de Vamos son, para ganar son inexistentes, ¿verdad? Y para llegar a los 50,000 votos son bastante cuesta arriba. Yo creo que Vamos hubiera esperado, hubiera dado un poco de rodaje, que la gente lo siguiera conociendo, familiarizándose, y apostarle a un diputado quizás para el 2021. Compartí, Juan Ramón, porque en la oportunidad, tengo que decirlo con mucho respeto, es decir, a mí también la capacidad del candidato a la vicepresidencia, ya cuando tú empezás a ir profundizando, me parece muy razonable, un hombre muy preparado, con una filosofía muy clara. Compartimos la visión de Max en el sentido que no le da ni siquiera, dijéramos, una esperanza de supervivencia. Mira, las encuestas los ponen muy, muy bajos, con 1 o 2 puntos, y de hecho requieren un poquito más para tener los 50,000 votos. Pero independientemente de eso, yo creo que participe, en este caso, un cuarto partido, es bueno para la democracia, porque Vamos puede estar de manera más desenfadada, sin el compromiso de tener encima la posibilidad de llegar al gobierno, porque no la tienen en lo inmediato según las encuestas, de plantear lo que ellos consideran que hay que hacer en el Ejecutivo, y de alguna manera recogiendo un poco la voz de los hermanos lejanos, porque de hecho José es eso, un hermano lejano, y recogiendo también la voz de la ciudadanía que no está en uno de los partidos políticos tradicionales. Ahora, ya desde el punto de vista estrictamente político, yo creo que la derecha, la empresa privada le va a apostar a Vamos, por una razón simple, porque Vamos puede ser un elemento importante para forzar a una segunda vuelta, ¿verdad? Hay 3 partidos fuertes, difícilmente va a ganar uno en primera vuelta, va a haber una segunda vuelta, entonces 2, 3 puntos en una segunda vuelta, 2 o 3 puntos de una primera vuelta, para una segunda vuelta se puede introducir una cantidad de votos importante para hacer ganar a uno de los candidatos. ¿Tú crees que eso le apuesta a Vamos? Yo creo que Vamos, no sé, Vamos, yo creo que todo el que se mete cree que va a ganar. Vamos le está apostando a hacer tercera fuerza, segunda fuerza, sin duda, pero en la práctica la posibilidad que va a tener de hacerse valer va a ser acompañar a uno de los partidos, y sin duda va a ser al partido de derecha con el que va. No te veo muy convencido, Walter, en el sentido de que no le das posibilidades a Vamos. Bueno, mira, yo más que posibilidades quisiera desmenuzar todo lo que está detrás de eso, porque primero hay una enorme mentira. Vamos. Sí, claro, porque Vamos dice, no somos de nada, no somos de centro, pero el fundador fue candidato al PDC. Él fue segundo en las elecciones pasadas con Parker, y don Josué Alvarado, él pagó la campaña, ¿verdad? Él iba en el número 2 en la lista. Entonces, no es que no es de nada, pues. O sea, tampoco es que aquí aparecimos y no somos de nada, no, de centro, o sea, tampoco. O sea,
es de derecha, fue de candidato a diputado por el PDC. Yo te voy a contar una historia bien bonita. Fíjate que yo me había graduado de literatura en la universidad y había encontrado una forma de como un estilo de escribir y yo lo quería poner en práctica. Y entonces yo fui a buscar a un guerrillero para entrevistarlo y contar su vida. Y ese guerrillero fue Juan Ramón Medrano. Entrevisté a Juan Ramón Medrano casi más de 40 horas de grabación en cassette y grabamos. Y a partir de ahí yo construí una vida hermosísima de Juan Ramón. Pero cuando definimos el titular, y por eso quiero traerlo a colación, el titular del libro, que se publicó en 1994, 93-94, el titular fue Ni militar ni sacerdote. Sí. Entonces, ¿qué? Le pregunté yo. Guerrillero, me dijo. Entonces, tú no puedes decir que no sos nada en un país donde todos nos conocemos. Yo no va a venir, vamos aquí a decir, no somos de nada. Mira, a los tibios, bueno, los vomitan de su boca. Y en este país, tú no puedes salir con esa historia. No existe un país en el mundo donde un partido sin ideología tenga éxito. Lo que pasa es que no esa puedes. Misma pregunta yo se la traté. Es que no puede. Mira, decime dónde ha triunfado alguien que diga no tengo ideología. No. Fíjate que en España, por ejemplo, el partido Podemos, que es de Iglesias, Pablo Iglesias, surge de un movimiento de jóvenes, él es catedrático universitario de ciencias políticas y aglutina un descontento contra la izquierda y contra el PSOE. Y surge por el otro lado el muchacho que funda Ciudadanos, que es un partido de una derecha modernizada. Entonces podemos decir que Ciudadanos es derecha modernizada en España y Podemos es una izquierda modernizada. Pero no denegaron, digamos, de eso, porque no es posible. Pero, o sea, tiene que tener ideología. La verdad, cuando yo le hago esa misma pregunta y le digo, bueno, mire, si usted no se define ni izquierda ni de derecha, entonces prácticamente es el centro. Y la respuesta del señor candidato a la vicepresidencia dijo, no, mire, es que ya al país no le interesan izquierdas ni derechas. Al ciudadano lo que se le requiere es resolverle el problema, independientemente si ideológicamente se define izquierda o derecha. En línea con lo que dice Walter, o sea, al final de cuentas el país puede ser de que ya no le interese eso, pero tú tienes tu propia ideología. Claro. Y cuando yo escuché a Roberto en su entrevista, lo que él describió fue una derecha, pues. Okay. Claro, exactamente. Lamentablemente quiero darle los agradecimientos, ha sido un muy buen debate. El próximo martes vamos a tener a otro de los candidatos a la vicepresidencia. Me refiero al doctor Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia por el partido Gana. Así es que va a ser una entrevista muy interesante, miraremos sus alcances y sobre todo las propuestas de un nuevo rol en la vicepresidencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga y pasen muy buenas noches. Cuando los candidatos significa que si van a trabajar con todo el pueblo, con todo lo que los muchachos que necesitan trabajo, o van a trabajar con todos, pues yo estoy muy agradecida, pero si no van a trabajar, ayudarle a los pobres que son más pobres, no están haciendo nada. No sé, tienen que si dicen algo que lo quieren cumplir, lo tienen que cumplir, porque hay veces de que prometen y no lo cumplen, prometen y toda la gente, bueno, vota por ellos y después reclaman porque no se mira lo que ellos han prometido, pues que hagan algo así. Ay, yo quisiera que ganara el mejor usted, el que lo dé más trabajo, para que todo esté bien en El Salvador, que se quite todas las cosas malas que hay, para que no haya ningunos, así que esas matazones de personas que hay, ¿verdad? La hora que van a votar, les van a dar, no hayan que hacer, pero ya la hora lo que hacen es retirarse. Nada cumplen, es lo que les digo yo. Y aquí les voy a decir, yo no voto por nadie, porque no cumplen. ¿De qué me sirve? Les voy a dar un voto y a la hora nos van a decir, váyanse para la calle. Les voy a dar mi voto y a la hora nada. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.